Desde siempre, las sociedades han necesitado dotarse de instituciones capaces de solucionar sus conflictos internos. La Administración de Justicia, garante del respeto a las normas, ha adoptado innumerables formas a lo largo de la historia, tan numerosas como causas de conflicto han existido. Entre ellas, el agua. El agua, que es fuente de vida, también puede ser fuente de conflictos. Por ser un elemento fundamental para la vida, pero en ocasiones escaso, la regulación de su uso es tan antigua como la humanidad. En el árido sudeste español, los tribunales de regantes vienen garantizando desde hace un milenio el uso pacífico del agua. Se abre el tribunal. Hace siglos que en Murcia y Valencia dejó de oírse el canto del muecín llamando a la oración. Pero cada jueves se sigue oyendo la voz de los alguaciles que anuncian la justicia de las acequias. Denunciás a la sequía de Mislata. El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia están integrados por agricultores. Desde antaño, sus miembros son elegidos democráticamente por la comunidad de regantes a la que representan. Son personas reputadas por su honradez y conocimiento de las costumbres propias de su modo de vida. Su cometido es velar por el respeto de las ordenanzas, nombre que reciben las normas aprobadas por las propias comunidades de regantes. El Consejo de Hombres Buenos y el Tribunal de las Aguas celebran sus juicios en audiencia pública de manera oral. La justicia impartida es rápida, económica e imparcial. Las partes enfrentadas exponen sus argumentos. Si el tribunal lo estima necesario, se inspecciona el lugar de los hechos. Los jueces agricultores pronuncian su sentencia de forma inmediata. Las sentencias, inapelables ante la justicia ordinaria, son acatadas sobre todo por su imparcialidad y por la autoridad moral de quienes las dictan. Denunciás a la sequía de Favara. Señoría, este señor que reganda la comunidad de regantes de la sequía de Favara, y así el señor reganda la noticia comunidad, este señor denuncia a l'acte. ¿Por qué denuncia usted, señor? Porque estaba regando y me lleva l'aigua. Tiene que alegar usted lo que digo el de... No, que estava regant abans. I quan ell me lleva a mi l'aigua, jo ni la catino si de treballar. Aclarisca usted, señor guarda. Pues bueno, en estos casos resulta que el que estava aquí carregant en algo d'agua, pues té raó, però el que està en alta vol tenir raó. Lo que no pot fer mai és llevar l'agua entre vegades. Señoría, comandante, demandado. Se ha convocado a esta sesión del Consejo de Hombres Buenos para examinar y dictar la demanda interpuesta por el hecho de haber construido una pared fundida de unos 30 metros aproximadamente encima de la tubería de riego sin guardar las distancias reglamentarias. ¿Se ratifica usted la demanda? ¿Qué tiene que decir sobre el particular? ¿Reconoce que ha hecho la pared? Por supuesto, yo reconozco que he hecho la pared. En mi descargo es de decir que el hecho de construir la pared... ¿Alguien más tiene que decir algo? Conforme norma deben de salir que el tribunal delibere y dicte la sentencia que corresponda. El tribunal de sentencia, 2, apenas y costas. Yo creo que hay una cosa que está clara, hay una infracción manifiesta, hay consenso en la sentencia que se dicte.
Consejo de Hombres Buenos, después de deliberar, ha dictado la siguiente sentencia: condenar al demandado para que en el plazo de 15 días derribe la pared fundida construida ilegalmente, dejando libre y expedito el cauce y los quijeros según nuestras ordenanzas y costumbres de la Huerta de Murcia, cuya sentencia es firme. Estos singulares tribunales de justicia, basados en la costumbre, son los únicos tribunales tradicionales integrados en el sistema judicial español. Ambos han sobrevivido a los cambios históricos por su eficaz contribución al funcionamiento pacífico de los extensos y complejos sistemas de regadío de las huertas de Murcia y Valencia. Y son eficaces porque la justicia que imparten emana de la comunidad. Ambos tribunales de regantes encarnan los principios que rigen las comunidades que los sustentan: cooperación, respeto y ayuda mutua, acceso compartido y aprovechamiento sostenible de un bien común, el agua. Estos valores constituyen una herencia viva de la sociedad que construyó las huertas de Murcia y Valencia, Al-Ándalus, la España musulmana. Las aguas derivadas de los cursos fluviales y conducidas por un mismo canal principal, la acequia mayor o acequia madre, servían para usos muy diversos. Un único y complejo sistema hidráulico daba de beber a hombres y animales, regaba las cosechas, impulsaba norias y molinos, alimentaba tintes y curtidurías, abastecía los baños públicos y permitía el saneamiento de las poblaciones. Después de su uso, el agua era devuelta a los cauces naturales, contribuyendo a su reaprovechamiento aguas abajo y al mantenimiento de la biodiversidad. A mediados del siglo XIII, los conquistadores cristianos mantuvieron los prodigiosos y extensos paisajes culturales andalusíes, articulados por las redes de acequias, y asumieron sus reglas de funcionamiento. En Valencia, el rey Jaime I de Aragón garantizó que el reparto del agua de las acequias continuara haciéndose, segons que antigamente se fue establit y acostumat en temps de sarraïns. En Murcia, Alfonso X, rey de Castilla, estableció que se mantuviera el cargo del juez sobreacequiero, heredero del señor de la acequia de época musulmana, que oya los pleitos de las aguas cualquier hora y día con consejo de hombres buenos. Junto con la base material, los nuevos pobladores heredaron y mantuvieron la dimensión inmaterial del regadío andalusí, que incluía el vocabulario, los principios y las instituciones, entre ellas los tribunales de regantes. Este legado fue llevado siglos más tarde al continente americano por los colonos españoles, adoptándose como modelo de sistema de regadío y de organización social. Los regantes tradicionales de Murcia y Valencia, conscientes del profundo significado cultural y medioambiental de su forma de vida, seña de identidad de sus comunidades, están plenamente comprometidos con su salvaguardia en beneficio de las generaciones futuras. Y desean que la experiencia ejemplar que encarnan el Consejo de Hombres Buenos y el Tribunal de las Aguas contribuya a hacer del patrimonio inmaterial un puente para el acercamiento y el diálogo entre los individuos, las comunidades y las culturas.